Hermanos, es un gran esfuerzo lo que hacen el Ministerio de Sonido y de Audiovisuales, el hermano Matías, Samoa, José Carlos, hacen un trabajo realmente que usted no ve, pero es muy importante, muy importante. Sí, un aplauso. Porque en el corazón de nosotros está que esa palabra quede. Y si por alguna razón un domingo a usted no pudo venir a congregarse por situaciones que pasan por el trabajo, alguna situación de salud y demás, ahí usted va a tener la palabra. Eso es hermoso, para poder usted llevar el hilo, porque aquí en Iglesia Remanente hemos tratado de ser, o somos, una iglesia de Biblia pura, y enseñamos a través de series bíblicas. Porque el Señor necesita su iglesia fundamentada en la palabra de Dios. Y el Facebook Live, el YouTube nos ayuda a eso. El grupo de Facebook Live es un grupo privado, pero perfectamente usted puede hacerle el enlace e invitar de forma privada, y tiene que aceptar la invitación. Porque los miércoles a las 7 de la noche también nos unimos en vallado, en oración, los unos a los otros, para que todos nos acompañen. Ahí hay alrededor de 133 personas, noté un día de estos, y se unen alrededor de 30 personas. Yo le ruego al Señor, y de verdad, a un Dios que temo y que amo y que sé que pone tanto el querer como el hacer, para que toda la iglesia esté conectada los miércoles a las 7 de la noche. Y que hagamos esa pausa como la hizo María aquel día cuando llegó Jesús a la casa. Y Marta estaba muy afanada con muchísimos quehaceres, pero dijo, no, un momento. Hermanos, una hora de oración cambia destinos, cambia vidas, cambia, así se lo digo, trascendentalmente, porque es el poder de Dios manifiesto a través de su palabra. Y como si fuera poco, ¿verdad? El Señor nos ha entregado temas poderosos, porque si hay algo que nos ha venido enseñando el Espíritu Santo es que necesitamos ser familias fortalecidas. Y el año anterior culminamos con una serie que se llamó Yo y mi casa. ¿Cuántos fueron bendecidos con esa serie? Posteriormente arrancamos este año con una palabra rema que el Señor nos hablaba, que este año 2026 es un año de orden y de restitución divina. Es un tiempo del orden de Dios, no el orden de hombres, el orden divino y la restitución del cielo. Y el Señor nos dio la palabra de Joel 2 y nos dio la palabra de Génesis, porque Dios es un Dios que bendice. Voy a volverlo a repetir. Dios es un Dios que bendice, pero antes de bendecir, ordena. Y posterior a ello iniciamos una serie de enseñanzas que se llamó Mayordomía. ¿Cuántos fueron bendecidos con esa palabra? Es maravilloso. Se acercan los hermanos y me dicen, Andrea, ya comenzamos en la casa la mayordomía de Dios. Estamos ordenando nuestras finanzas a la manera de Dios. Estamos buscando cuáles son nuestras fugas de dinero. Estamos pagando acreedores, porque Dios nos quiere en libertad. Amén. Y para este otro tema que hoy iniciamos, estábamos entre dos temas, mi esposo y yo, porque le oramos al Señor. ¿Cuál es el tema que sigue, Señor? Guíanos, Señor, instrúyenos, háblanos. Y el Señor nos confirmó esta semana que era este, ¿cómo orar por los hijos? ¿Cómo orar por los hijos? Pero el subtema es la oración de los padres como modelo para los hijos. Y quiero que me acompañen a San Lucas, el capítulo 2, y vamos a ir al versículo 39 al 52, por favor. Lucas 2. Versículo 39. Lucas 2, versículo 39. Leo para ustedes la Reina Valera 1960. Dice así la palabra del Señor. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret,
Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermoso, ¿verdad? Es poderosa la palabra de Dios. Hermanos, el enemigo odia a las familias. El enemigo no tiene feriados para hostigar, para destruir, para dañar a las familias. Cuando Satanás mira a una familia, mira a Jesús, porque Jesús es Dios, es un Dios de familia. Pero ¿sabe algo? Hay una promesa mayor, que Cristo Jesús venció a ese destructor. Cristo Jesús derribó los argumentos del enemigo, porque Él se levantó de entre los muertos y venció a todo principado y a toda potestad y a toda hueste de tinieblas. El Señor lo venció. Diga conmigo: Cristo venció. Nunca Satanás tiene más poder sobre las familias que Cristo Jesús. Nunca. Y aunque es esa la verdad, ¿verdad? Esa es nuestra realidad con respecto a las familias, nosotros tenemos que ver la fortaleza que tenemos por medio de Cristo Jesús, y es ahí donde nosotros nos tenemos que someter a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, a esa palabra tan hermosa, para poder nosotros crecer y permanecer. Jesús, vemos aquí la familia de Jesús. Y aunque es hermoso lo que habla de Jesús, yo quiero que nos enfoquemos en los padres de Jesús. Nos vamos a enfocar en José y nos vamos a enfocar en María. Aunque usted dice: ay, Andrea, pero es que yo no tengo hijos. Es más, ni los quiero tener. Muchos piensan así y están en su decisión. Otros dicen: ay, pero yo tan siquiera estoy casado, no tengo esposa, no tengo esposo. Pero esta palabra, esta enseñanza aplica para todo. Usted nada más la toma, la atesora y la direcciona según la necesidad. Para orar, le va a servir para orar por sus papás que no han venido a los pies de Cristo. Le va a servir para orar por sus hermanos que no han venido a los pies de Cristo. Le va a servir para su cónyuge que aún no le ha entregado de su corazón al Señor. Esta palabra también le va a ayudar. Aunque el enfoque es de padres a hijos, a usted y a mí nos va a servir para todo. ¿Ok? Nos va a servir para el enfoque que necesitemos en el nombre de Jesús. Buscaba y estudiaba un poco sobre José, y José era un hombre justo. José, el padre de Jesús en la tierra. Jesús tuvo un padre en la tierra, y fue José. José fue temeroso de Dios, era un hombre trabajador, un hombre obediente. Leía cómo él toma la custodia del Señor Jesús desde que María concibe por el Espíritu Santo. Les guardó, les protegió, porque desde que Jesús estaba en el vientre de su madre, desde el minuto 0 tuvo persecución.
Y José, el padre terrenal, ¿sí? Dios le encomendó la seguridad de su familia y hizo una excelente labor. José era carpintero de oficio. ¿Y qué cree que era Jesús? Carpintero. ¿Quién le enseñó a Jesús a trabajar? El papá. El padre le enseñó el oficio para trabajar. José también es del linaje de David. Él viene de la ciudad de David. Ahí se cumple la profecía. Y también pude encontrar cómo probablemente José muere antes de que Jesús hiciese público su ministerio. Hermoso, ¿verdad? Ese rol de José. María de Nazaret, era una joven virgen, judía, piadosa, una mujer humilde, elegida por Dios, llena del Espíritu Santo, una mujer de admirar. Imagínense que María tuvo en su vientre a Jesús. ¡Qué hermoso, hermanos! Por medio del Espíritu Santo. Es que era una mujer, no era perfecta. ¿Sabe qué tenía María? Diga conmigo, al Espíritu Santo. Tenía humildad, amaba al Señor. María estuvo con Jesús desde el nacimiento y estuvo en la cruz con su hijo. Cuando lo estaban matando, cuando lo estaban crucificando, a pesar de no haber cometido ni un solo pecado, ahí estaba María a la par de Jesús. También vemos cómo María aparece en el primer milagro de su hijo. Cuando se transforma el agua en vino en Juan 2, ahí estaba la mamá. Ahí estaba presente la mamá en el primer milagro de Jesús. María tuvo más hijos con José. Tuvo más hijos. Si usted lee la carta de Santiago, es hermano de Jesús. También Judas, el de la carta que hace a la iglesia, es otro hermano de sangre, digámoslo así, de Jesús. A veces los hermanos católicos enseñan María siempre virgen. No, María fue virgen cuando concebió a Jesús, pero tuvo más hijos con José. Eran familia. Diga conmigo, familia. También vemos cómo María, en la ascensión, cuando Jesús va al cielo, en el libro de los Hechos, ella aparece orando junto con los discípulos de Cristo, con los apóstoles. María formó parte de la iglesia primitiva porque era también discípula de Cristo. ¡Qué ejemplo de mujer! ¡Qué admiración! Ahí estuvo ella y fue parte de la iglesia primitiva. Cuando leíamos ahí en Lucas 2, vuelva hacia ahí donde está, y si usted trajo lapicero, subráyelo así por debajo del versículo. En el verso 40, en el verso 40 y en el 52, tienen características importantes. Primero dice en el 40, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría, y que la gracia de Dios estaba con él. Años después, dice Lucas, y Jesús ya era un hombre, ya estaba más adulto, ya no era tan bebé, y Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría, en estatura y en la gracia para con Dios y con los hombres. Hermanos, no podemos quitarle para nada el mérito al Espíritu Santo y la gloria de Dios sobre Jesús, porque Jesús, recuerde que era Dios, pero no podemos para nada subestimar ni hacer a un lado el trabajo de su papá José y de la mamá María. No podemos, porque leíamos cómo él crece ¿en qué? Primero, en estatura. Y sí, nosotros como madres y como padres de familia, ¿qué no hacemos para que nuestros hijos crezcan? Para que crezcan en estatura, buscamos alimento, la mejor ropita, los zapatos, el techo, la comida, el abrigo. Para que crezca en estatura, lo llevamos al control del médico y enferma. ¿Y a dónde lo llevamos? Al médico. Y entra a la escuela, útiles. Y va al colegio, útiles. Y va a la universidad,
consejo, guía, supervisión, acompañamiento, porque queremos que nuestros hijos crezcan en estatura. Y lo damos todo y trabajamos, y si tenemos que trabajar horas extras, lo hacemos por nuestros hijos, ¿sí o no? Pero hay algo que nos lo estamos omitiendo. ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos crezcan en sabiduría, como lo hizo José y como lo hizo María? ¿En dónde estamos fallando? Realmente estamos, así como nos enfocamos en el crecimiento físico de nuestros hijos, también lo hacemos a nivel espiritual. Jesús, aunque Él era Dios, Él era humano. Él era hombre, igual como usted y como yo. Igual, exactamente igual. ¿Quién cree que le enseñó a Jesús a comer? El avioncito, abre la boca, y iba el hígado de hígado licuado. María José dice, ¿es en serio, mamá? Sí, hígado, le daba licuado con verdura y con todo. No le gusta el hígado ahora, y yo le decía, pues toda su infancia, ¡bum!, el hígado licuado iba para él. ¿Quién cree que le enseñó a Jesús? ¿Quién? ¿Quién cree que le enseñó a caminar? Que cuando se iba a caer, ¡uy!, se va a caer. ¡Uy!, cuando iba a tocar el tomacorriente. Y uno no se toca. No. ¿Quién cree usted, amada iglesia, que le enseñó a Jesús a orar? ¿Quién cree que le enseñó a Jesús a leer la palabra? Sus padres terrenales. Aunque era Dios, había un rol paterno, había una autoridad delegada por Dios a José y a María. Y ¿sabes algo? Tus hijos, Dios nos ha delegado a nosotros una autoridad del cielo sobre ellos, y tenemos potestad. Así le dice el abogado y el juez: es que yo tengo la patria potestad de mis hijos, ¿verdad? ¿Lo ha escuchado? Sí, eso habla un poder sobre sus hijos cuando están bajo el cuidado nuestro. Hay una potestad. Ahí su hijo no puede hacer nada, ni con las leyes terrenales, ni mucho menos con la espiritual, porque está bajo el mando de sus padres. Pero estamos realmente haciendo que nuestros hijos crezcan en sabiduría, como hacía el rol José y María. Vamos a Deuteronomio 6. Sí, Deuteronomio 6. Ajá. Gloria a Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Le está diciendo Dios al pueblo de Dios. Y aquí estamos el pueblo de Dios. Eso es lo que Dios nos dice esa mañana. Y le repetirás, ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las vas a atar como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las vas a escribir en los postes de tu casa y en las puertas. Esta palabra. Diga conmigo, esta palabra. Y dice, usted la tiene que atesorar en el corazón. A eso nos manda Dios. Primero atesórela en tu corazón, y después usted se las va a repetir a sus hijos, ¿sabes? Desde el vientre. Si usted está embarazada, de una vez comience a decirle la palabra de Dios a sus hijos, a proclamar palabra de Dios a sus hijos. Y si usted tiene un hijo de 1 año, proclame la palabra de Dios y repítaselas. Y cuando se levanten, dígale la palabra. Y cuando se acuesten, declárele la palabra. Y cuando van en el camino, recuérdele la palabra a sus hijos. Y como si dice la Biblia también, póngala delante de la frente suya. Llévala en tu mano. Y anótela en todas las columnas y en las puertas de tu casa. ¿A quién? A los hijos.
a los hijos. El Señor nos manda la instrucción. Esto es poder de Dios. Y para que nuestras familias crezcan en sabiduría, nosotros tenemos que hacer de la palabra de Dios un deleite. Un deleite. No podemos separar la oración de la palabra. Por eso primero estoy hablando de la palabra. Porque cuando oramos tenemos que orar la palabra. Porque Dios lo que va a comprender, el dialecto de Dios es la palabra. Por eso es que tenemos que atesorarla y amarla. Por eso tenemos que tener una vida de devoción. Porque cuando nos presentamos a orar con lo que yo me presento después de la disposición de mi corazón y la fuerza del Espíritu Santo que está en mí, que es el que me inquieta a buscarle, yo tengo que ir con la palabra. Señor, tu palabra me enseña esto. Tú has dicho esto sobre mi vida. Tú has dicho esto sobre Portegolpe. Y como tú lo dijiste, Señor, tú lo dices en tal versículo, Señor. Tal vez no nos acordamos del versículo, pero sí nos acordamos de lo que Él dijo. Y ahí es donde se desata el poder, porque es por lo que ha salido de la boca de Dios. Hermanos, hay prédicas muy lindas en YouTube de muchos pastores. Hay prédicas muy bonitas en las emisoras de las radios, muy bonitas. Y Dios los usa evangelísticamente a muchos ministros y yo los admiro y oro por ellos y sus ministerios para que alcance al perdido, porque hay que hacer lo que sea, que el Señor nos haya puesto en nuestras manos para alcanzar al perdido. Pero hay algo que no va a sustituir tu tiempo con Dios. Eso no sustituye tu tiempo con Dios. Si usted todo el día escucha música cristiana, eso no sustituye tu tiempo con Dios, aunque la música cristiana es muy linda, pero permítame decirle que eso no va a sustituir tu tiempo con Dios. Si usted escucha 3 prédicas de 3 pastores diferentes o del mismo pastor, eso no va a sustituir tu tiempo con Dios. Tu tiempo con Dios es tuyo para Él a solas y con la palabra de Dios. Y decirle, aquí estoy, Señor, háblame, Padre, que tu siervo escucha. Y usted abre la palabra de Dios y usted se enfoca y le va a costar, así se lo estoy diciendo, le va a costar en la carne, le va a sonar el teléfono, lo van a llegar a buscar, de todo va a acontecer. Pero cuando ya usted venció, comienza un deleite. Comienza un deleite que puede sonar 100 veces el teléfono, que pueden llamarlo 100 veces, que usted está en la presencia de Dios. Y no hablo de cantidad de tiempo, hablo de calidad de tiempo. ¿Por qué será que nos cuesta tanto tener este tiempo a solas con Él? ¿Por qué será? Porque el mal de este siglo, ¿sabe cuál es? No hay tiempo. No tenemos tiempo. Queremos semanas de 9 días. Queremos años de 390 días. Queremos días de 36 horas porque no nos alcanzó el tiempo. O nos alcanza para la mayoría de las cosas, pero no para lo más importante. Y así no vamos a crecer en sabiduría. No vamos a crecer en sabiduría. Podemos crecer en estatura, pero el espíritu va a quedar raquítico y desnutrido, seco hasta que se muere. Hasta que ya usted no siente nada por la presencia de Dios. La pereza espiritual. La pereza espiritual. ¿Me congrego o no me congrego? ¿Vio qué linda la adoración? Usted vio la belleza, el canto, más que el canto, su presencia. Cómo el Señor nos abrazó, o solo a mí. Cómo Él estaba feliz de vernos. Cómo su promesa nos alcanza y cómo aquí estamos reunidos en su nombre y como su palabra dice que en donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Aquí estaba Él. Por eso es el poder de la palabra.
Usted lo tiene que creer la palabra. Usted la tiene que declarar sobre su vida, sobre sus hijos, sobre los hijos de sus hijos, y usted va a tener un respaldo de Dios que no te puedes imaginar. El segundo punto, voy a hablar de la autoridad. Vamos a estudiar un poquito de la autoridad. Y usted me dice, Andrea, ¿cómo enseño a mis hijos a orar? ¿Cómo puedo enseñarle a mis hijos a orar? En el reino espiritual, lo que a nosotros nos da autoridad no es igual como en el mundo secular. Lo que a nosotros nos da autoridad en el mundo espiritual es cuando yo modelo, cuando soy testimonio de una palabra viva. Y así eso me delega mi autoridad. Yo quiero hacer una pregunta y quiero que se sinceren todos, por favor. Y quiero que me respondan todos. ¿Cuántos recuerdan a mamá o a papá orando por ustedes de niño? Levante bien su mano. Por ustedes. ¿Usted recuerda la oración de ella? ¿De él? ¿No lo recuerda? ¿Alguien que lo recuerde? ¿Qué oraba papá y qué oraba mamá? ¿Qué oraba? Al acostarnos en mi camita, que tanto amo, Padre que estás en los cielos, escucha esta oración y tráenos con vida al amanecer de tu nuevo día. Wow. Eso oraba papá y mamá en la vida de la hermana. Ella lo recuerda. Está papá en la tierra, está mamá, pero ¿qué quedó? Hermanos, qué poderoso. Qué privilegiada esa hermana. Porque a la mayoría de nosotros no tuvimos a mamá ni a papá que oraran con nosotros ni por nosotros. Como sí lo hacía José y como sí lo hacía María. Porque a la mayoría de nosotros no tuvimos ese privilegio. Pero ¿sabe algo? Eso no te exime de venir y de marcar a tus generaciones. El Señor hoy nos está llamando a orar por nuestros hijos. Y nunca es tarde, hermanos. Y el día es hoy. Y el momento es ahora. Amén. El Señor nos está marcando el camino y nos está dirigiendo los pasos y nos está tomando de la mano derecha y nos está diciendo, es por aquí donde vamos. Porque la mamá y el papá de Rosita, el Señor les dio autoridad. Diga conmigo, autoridad. Ellos usaron la autoridad, porque no podemos orar por nuestros hijos si antes no les enseñamos a nuestros hijos a orar. ¿Sabe cómo se llama eso? Cobertura. Yo le doy la cobertura. Rosita ya no tiene a sus papás en la tierra, pero tiene algo poderoso que le dejaron en su corazón. Nosotros nos vamos a ir algún momento, pero eso ha marcado la vida de ella y ella recuerda la oración. Eso se llama cobertura. ¿Cuántos quieren caminar bajo la cobertura de Dios? Ora y enseña a tus hijos a orar. Eso es cobertura. Usted le está dando a su hijo una herramienta poderosa. Vamos a orar. Cobertura de Dios. No podemos orar sin enseñar y no podemos enseñar sin orar. Eso se llama autoridad. Recuerdo que yo no tuve como Rosita y como la mayoría del privilegio de Rosita y como nos ha pasado a la mayoría que hoy en esta pregunta que hice. Yo no tuve a mi papá que orara por mí ni a mi mamá tampoco. A mí el que me enseñó a orar fue mi esposo. Porque en todo, aunque era católica, apostólica, romana, papista, mariana,
Sí, hermanos, era muy católica, de verdad. Ni Francesco me llegaba al tobillo y era Francesco, recién convertido, solo me hablaba el Papa. Que Dios bendiga al Papa. Pero ¿sabe algo, hermanos? No tuve ese privilegio de que mi mamá ni mi papá, mi esposo me enseñó a los 27 años. Él se convirtió primero, recuerdo. Y me tocó ir a un juicio, fui acusada en un juicio porque mi trabajo era muy judicial. Y me convocaron, me notificaron a un juicio. Y eran todos en contra mía, mira qué cosa más rara. Los jefes, los subjefes, todo. Yo trabajaba en la policía y mi esposo ya se había convertido, estaba en ese proceso. Y él llegó y recuerdo que tomó la Biblia y la abrió en el Salmo 27 y me dice, vamos a orar. Y yo, ¿cuál Salmo? El 23, porque era el único que me sabía. ¿Verdad? Y me dice, no. Y tomó el Salmo y dice, el Salmo, recuerdo, es poderoso, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y empieza ese salmo y mi esposo lo empieza a orar conmigo y por mí. Y ese día, hermanos, aunque todo era en contra, el enemigo mío tenía todos los testigos en mi contra, yo entré con la cobertura del poder de la oración y yo me sentía así. De verdad. Y todavía no era creyente, no me había convertido. Él estaba orando por mí y eso marcó mi vida. A tal punto, hermanos, a tal punto que yo nunca voy a olvidar esa oración en mi vida. Y ¿sabes algo? Nunca es tarde, les vuelvo a repetir. Nunca es tarde para comenzar a orar por nuestros seres queridos. Nunca es tarde para comenzar a orar unos por otros. Nunca es tarde para tomar esa herramienta poderosa que Cristo Jesús nos enseñó. Y usted me dice, es que yo no sé orar. Tranquilo, aquí está en la iglesia y la iglesia te va a dar herramientas para que usted aprenda a orar. La iglesia es un lugar adecuado para que usted aprenda a orar. Porque me preguntaba mi hermano Francesco también, me decía, él tiene 2 años de congregarse acá, el hermano Francesco. Francesco no sabía nada de la Biblia, hermanos, nada, solo me hablaba de Juan Pablo II, eso era lo que él conocía y yo lo entiendo. Y comenzamos y me decía, Andrea, yo quiero aprender a orar. Y yo le decía, a orar se aprende orando. ¿Cómo? Orando se aprende a orar. Perdón. No, para el poder de la oración, yo en Santa Teresa, mi orar, no, yo era una persona del mundo, con una oración, el Espíritu Santo me tomó, me dio una vuelta a la cabeza, empecé a llorar así. Es el poder de una oración. Siendo yo una persona inmunda, con drogadicción, con todo, el poder de Dios me tocó. Aleluya. Gloria a Dios. Él llega y me dice, quiero aprender a orar. Y le dije a Francesco, sí se puede. Vas a orar, vas a aprender orando. Y empezó, y en su italiano, español, aprendió a orar. Y es un hombre que Dios usa poderosamente en la intercesión. Y se levantó y le ha creído a Dios. Y es un hombre de oración. Y yo doy fe de ello para la gloria y testimonio de que Cristo vive. Hermanos, Francesco llegó a esta congregación porque él llegó a la casa y alguien de su familia había visitado la iglesia El Remanente. Y dice que había un separador de bienvenida en la mesa y ya su vida estaba destruida y el enemigo lo tenía completamente confuso y él vio ese separador y ahí estaba el teléfono del pastor y él llegó primero a consejería que a la iglesia. Y de un día al otro, este hombre fue libre de toda adicción. De un día al otro, él fue libre de toda opresión. Por el poder de la oración. Porque una iglesia que ora es una iglesia que Dios va a respaldar. Una familia que ora es una familia que va a caminar bajo la cobertura de Dios. Una madre que se levanta a orar por sus hijos es una madre que va a tener el respaldo de Dios, la
sabiduría de Dios. Hermoso, es poderoso. Vamos ahí mismo a Lucas 11. Y creo que es el 1. Ajá, el 1, 11:1. Amén. Aconteció que estaba Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo: cuando ores, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué estaba haciendo Jesús? No estaba viendo Netflix ni Facebook. Jesús estaba modelando, inspirando, impactando a sus discípulos. Porque esa es la forma en que el Señor nos instruye a nosotros a enseñar a nuestros hijos y a nuestros semejantes a orar. Cuando nosotros oramos, venimos a la presencia de Dios, nuestros hijos lo van a notar. Porque no es lo mismo una mamá que ora a un papá que ora a uno que no ora. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios se establece por medio de la oración. Y tiene que haber un cambio. Y los primeros transformados somos nosotros cuando oramos. Jesús no estaba durmiendo, Jesús estaba orando. Y claro, yo me imagino los discípulos todos viéndolo. Y Jesús hablando allá con el Padre, porque la oración es dirigida ¿a quién? Al Padre. Cuando yo oro, hablo con el Padre. Y termino mi oración siempre en el nombre de Jesús, porque dice la palabra de Dios en Juan 14:13, y todo lo que pidieres, hazlo en mi nombre, para que mi Padre sea glorificado. Entonces, la oración va dirigida al Padre Celestial. Y cierro en el nombre de Jesús. O sea, como si fuera Cristo Jesús el que le está haciendo la petición al Padre. Eso es lo que el Señor nos ha delegado a nosotros. Delante del Padre usted se presenta y le dice: yo vengo en el nombre de Jesús, Padre. O sea, estoy aquí representando a Jesús. Y el que nos revela eso es el Espíritu Santo por medio de su palabra. Eso es poderoso. En el reino espiritual eso ocurre maravillas. Se abren los cielos a través del poder de la oración. Gloria a Dios. Jesús no le dijo a sus discípulos: ¿qué hay, muchachos? ¿Ustedes qué? ¿Cuándo van a aprender a orar? No. Pasaron meses en que veían a Jesús orando y ellos se quedaban: mira, está orando. Inspiró, comenzó a inspirar, inspiraba, impactaba, porque de repente, ¡pum!, un milagro. Y los discípulos decían: algo pasa ahí, algo ocurre ahí algo está aconteciendo. Este hombre transformó el agua en vino, wow, algo pasa, algo está pasando aquí. Este hombre camina sobre las aguas, algo pasa. Y claro, ¿qué hacía Jesús en todo tiempo? Hablaba con el Padre. Entonces se acercan y le dicen: enséñanos, porque ese poder, esa autoridad que tú tienes, yo la quiero para mi vida. Y Jesús inmediatamente, después de que lo inspiró, los instruyó y les dijo: cuando ustedes oren, oren así. Y es una oración magistral, el Padre Nuestro. Tal vez a muchos no la enseñaron en la catequesis, pero hay otros hijos que no han nacido, que nacen en el Evangelio. Pero si tu hijo es pequeño, enséñale el Padre Nuestro y explíquele: ahí hay perdón, ahí hay amor, ahí hay misericordia, ahí hay orden de Dios, voluntad del cielo. Siéntese e instruya a su hijo.
Amén. Hermanos, nosotros somos llamados a criar hijos para que crezcan en estatura, en sabiduría y en gracia de Dios. Y eso es solamente por medio de la palabra de Dios y de la oración. ¿Sabes algo? Nuestros hijos, somos llamados nosotros como padres y madres de familia a criar hijos para que hagan su propia vida. Sí, nosotros tenemos el llamado de Dios de criar hijos que emprendan su propio vuelo. Si usted busca en la palabra de Dios, así es la instrucción. Nosotros tenemos la autoridad, la sabiduría para criar hijos que emprendan su vuelo. Y va a llegar el momento en el que todo lo que estaba bajo nuestro control y en nuestras manos, todo, porque es que nos gusta tener el control de ellos. Pero va a llegar el momento en que Dios hace así. Lo separa y su hijo y su hija va a tener que elegir entre la vida o la muerte. Pero cuando ellos emprendan ese vuelo, nunca olvide que van a llevar en la maletita la herramienta de la oración y de la sabiduría. Porque eso nunca lo van a olvidar. Nunca lo van a olvidar. Ellos lo tienen atesorado en el corazón, aunque usted piense que pasó a la ligera. Nunca lo van a olvidar, y sobre todo en el tiempo de prueba. Ellos se van a recordar de la oración y de la declaración que hizo mamá y que hizo papá. Así que nunca es tarde. Si su hijo tiene 40, comience a declararle la palabra. Ahí mismo, volvamos al texto base en Lucas, en el 2, en el 43. Ocurre algo. Dice la palabra que, en el 2:43, que cuando ellos llegan a la fiesta, vamos al contexto un poco, los hijos no podían participar de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, se celebraba en Jerusalén, no podían participar si eran menores de 12 años. Al cumplir 12 años, mamá y papá los llevaba, pero antes llevaban una gran instrucción. Mira, la Pascua es para celebrar cuando Dios nos sacó de Egipto, porque fuimos esclavos por tantos años, y en el camino Dios abrió los mares y el Señor hizo llover maná del cielo, y el enemigo, el faraón, quedó atrás. El Señor nos dio la victoria, y le enseñaban a sus hijos el poder de lo que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Jesús al año no lo llevaron ni a los 3 ni a los 5, no lo podían llevar, pero imagínese Jesús anhelando ir a Jerusalén a esa Pascua, porque ya los papás le habían inculcado, le habían instruido la palabra, le habían enseñado el poder de la palabra de Dios. Entonces Jesús seguro contaba los días, y el día que cumplió 12 dice: voy para Jerusalén a la primera Pascua. Y ese día fue glorioso, pero todo el mundo iba caminando, ahí no habían carros, eran calles de polvo. Duraban días para llegar a Jerusalén, de Nazaret a Jerusalén hay días de camino. Llegan a la Pascua, celebran los días de la fiesta, y de vuelta se pierde Jesús. Ellos hacían grupos, compañías, dice acá. Iban hombres, mujeres y niños, y todos se iban resguardando los unos a los otros. ¿Se perdió Jesús? Cuando ellos se percatan, ya habían caminado un día, mamá y papá. Ya habían caminado un día. Y ahí, claro, seguramente empezaron a tomar agua, a buscar comida, y María va y busca: ¿dónde está Jesús? Y pregunta a los parientes: ¿y Jesús? ¿Qué se hizo? Y le dice: no está. Y empieza José a buscar, y Jesús, a la otra compañía: no está. Y a los más parientes: no está. Y ya habían caminado un día, se tuvieron que devolver. Otro camino de un día, cuente. Y estuvieron 3 días en Jerusalén buscándolo, 4 días estuvo Jesús perdido. ¿Usted se imagina la angustia de esos padres?
Usted se puede imaginar la angustia de María, usted se puede imaginar la angustia de José buscando desesperados. Seguro gritaban Jesús, Jesús por todo lado. Pero ¿sabe algo, hermanos? Ellos no volvieron a Nazaret sin Jesús. Si tu hijo, si tu hija se te ha perdido, no te des por vencido, no te conformes. Tienes que ir y clamar por él y clamar por ella hasta encontrarlo. No te puedes dar por vencido hasta encontrarlo. Tienes que clamar y seguir clamando y orar y seguir orando y buscar la palabra y lo que ya Dios ha dicho sobre tu hijo, sobre mi hija, y decirle: Padre, yo confío en que mi hijo va a aparecer y lo hace a tus pies. No te puedes conformar en medio de la angustia. Tienes que clamar y seguir clamando, orar y seguir orando. El conformismo no está en un corazón que tiene la revelación de Cristo. No nos podemos conformar en decir: se lo dejo a Dios. No, Señor. Hay un clamor que el Padre Celestial está esperando. ¿Y sabe cuál clamor es ese? El tuyo como madre, el tuyo como padre. O el tuyo como esposa, o el tuyo como esposo, o el tuyo como hermano, o el tuyo como hija. Hay un clamor que el Padre está esperando, porque el Padre lo que responde son el clamor de los justos. El Padre necesita escuchar de nuestra boca qué necesitamos. Dice: pidan y se os dará, busquen y van a hallar, llamen y se les abrirá. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos conformamos? ¿Por qué decimos: es que son los tiempos de la adolescencia, es que son los tiempos del no, si ya tiene 40 y siguen los tiempos? ¿Cuándo es el tiempo? Cuando un hijo enferma, Dios nos libre y tenga misericordia a todos, pero ninguno está exento. Recuerdo una hermana llegó y hoy no está, y me llamó y suena el teléfono: aló, pastora. Sí, hermana, que mi hija enfermó y el diagnóstico es un nombre ahí muy raro que no recuerdo. Y dice: pero era atacada esa mamá, era angustiada esa mamá. Y me dice: yo no puedo llevar el diagnóstico a mis padres, ni a mis hermanos, ni a los abuelos de la niña. Necesito que sean ustedes, pastores, y le digan qué diagnóstico tiene mi hija. Me puse a orar con mi esposo y nosotros sabíamos que era un tiempo para que ellos ser consolados, pero nosotros no entramos con las manos vacías. Nosotros entramos con la oración y entramos con la palabra. Buenas tardes, vamos a orar y vamos a declarar. Pero pastores, ¿qué hacen aquí? Vamos a orar y vamos a aclarar la palabra. Sí, esto y esto está pasando con la niña de 7 años. Un cáncer le estaba tomando su vida. Y fue un proceso de 2 años. Pero ahí mismo comenzamos a orar, a clamar, a ayunar, hasta que el Señor se glorificó cuando Él quiso y como Él quiso. Y yo le digo, entrar ahí, hermanos, y se me quedaban viendo casi preguntándome: ¿y a dónde está Dios? ¿Y por qué a nosotros? Casi que así. Ella me dice que eso se preguntaba a ella: ¿por qué si yo le sirvo? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué si yo me entregué a Cristo y le sirvo los domingos que Él me llame? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo...? No estamos exentos, pero ¿sabe qué fue lo único que sostuvo ese proceso a toda la familia? A la mamá y al papá de esa niña. La oración. Eso es lo único que los pudo sostener en tiempo de angustia. Cuando un hijo se te pierda en lo que sea, alcoholismo, enfermedad, drogadicción, lo único que vas a poder hacer es orar
Y ahí el Señor hoy te está diciendo, toma esta herramienta poderosa, porque no es solamente en tiempo de prueba, es en tiempo de victoria donde tienes que orar también y tienes que clamar. El Señor prueba nuestros espíritus, ¿usted sabía eso? El Señor es tan detallista que nos mete en procesos específicos para crecimiento espiritual. Y hay un momento clave, y usted tiene que poner atención, en el que lo único que usted va a poder hacer por su hijo o por su hija es orar. Nada más. Usted tiene que orar, clamar y estorbar. Es lo único. ¿Cómo estorbar? Sí, tenemos que estorbar. A los hijos se les estorba también, como lo hizo María y José en lo siguiente que vamos a estudiar. Si has hecho todo en medio de las circunstancias difíciles, pero no has orado, no has hecho nada. Si has dado todo y has entregado todo, pero no has orado, no has hecho nada. Ahí mismo en el 51 dice que cuando ellos ya descienden a Nazaret, volvieron y Jesús estaba sujeto a sus padres. Ahí se quedó Jesús sujeto a sus padres. Hermanos, si nuestros hijos no están sujetos a nosotros, que nos ven, mucho menos a Dios, que no ven. No, papito, aquí se marca la cancha. En esta casa se honra a Dios. María y José se pararon fuerte. Le digo, no, Jesús, usted esto a mí no me lo vuelve a hacer nunca más. Usted no se me va a volver a desaparecer así, nunca más. Y si usted vive aquí en esta casa, usted va a hacer todo bajo las normas de esta casa. Así le dijo María y así le dijo a José. Y Jesús, siendo Dios, se sujetó. ¿Quiénes somos nosotros para no sujetarnos a los padres? Joven, es que pastora, mi mamá no es cristiana. Sujétate a Dios. Es que mi papá ni tan siquiera ha orado por mí. Sujétese a Dios y honre a sus padres para que te vaya bien en todo. Su hijo, su hija, no es para que haga lo que le da la gana. No. Hay un momento en que vamos a orar y vamos a accionar como lo hizo José y como lo hizo María. Si usted ora y no acciona, es como no hacer nada también. Porque la fe sin obras es muerta en sí misma. Estórbeles. Diga, estorbar. Porque es que es una incomodidad. Y una incomodidad. Sí, papito, es que sí, mamita. Estórbeles. Ellos se lo van a agradecer todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y hay un momento, y eso el Señor me lo repetía, Andrea, hay un momento en el que lo único que vas a poder hacer por tus hijos, por nosotros, por los hijos, es orar. ¿Qué cree usted en el conflicto familiar que hubo en el Antiguo Testamento entre Esaú y Jacob? Uno le quitó la primogenitura al otro, el otro la vende por lentejas. Eso fue un conflicto familiar. Dice la Biblia que Isaac amaba a Esaú y que Rebeca amaba a Jacob. ¿Cómo se sentía esa mamá en medio de ese conflicto? Y cuando le dijo el hijo, huye, ¿cómo estaba esa mamá? Viendo a sus hermanos pelear, viendo a su esposo a punto de morir y viendo al otro huir y al otro diciéndole, te voy a matar. Era un conflicto familiar. ¿Quién cree usted que sostuvo a Rebeca? La oración. Porque ella amaba a Esaú también, porque ella era mamá. ¿Quién cree usted que sostuvo a Ana en medio del proceso después de que ella descubre que es una mujer amargada?
y queda embarazada. Y en ese proceso de ir a entregar su hijo a Dios, ¿quién cree que sostuvo a Ana? Dios. ¿Y sabe cómo lo hizo? Por medio de la oración. ¿Quién cree usted que sostuvo a María viendo a su hijo crucificado en la cruz del Calvario, donde lo latigaban, donde lo escupían, donde lo menospreciaban, donde lo clavaban? ¿Quién cree usted que sostuvo a María ahí al pie de la cruz? Dios, a través de la oración. ¿Quién cree usted que sostuvo a nuestro Señor Jesucristo clavado en una cruz bajo un dolor inexplicable? El poder de la oración. El último suspiro de nuestro Señor Jesucristo era la oración. Y Él oraba un salmo, el salmo que le enseñó José. Y decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él recordaba a su Padre terrenal cuando le enseñaba las Escrituras. Y eso fue lo que lo sostuvo en su misión en la obra de la cruz. ¡Qué obra tan hermosa y qué rol tan hermoso tuvo José y María! Lo único que va a sostener a tus hijos y lo único que te va a dar paz a ti es la oración. Pero hay una realidad. Se murió o se está en agonía. ¿Sabe qué está en agonía? La pasión. No hay pasión por esa búsqueda de Dios. Se agota, se seca. Y Jesús está sentado así. Yo quiero que usted nada más lo visualice en el espíritu. Aquí está Jesús. Y aquí hay una silla que dice su nombre. Y Él está esperando. ¿Cuándo llegará mi hijo a hablar conmigo? Ay, está muy ocupado. No, yo voy a seguir intercediendo al Padre en lugares celestiales por Él. Pero yo quiero hablar con Él. Mira, ¿qué se hizo? No ha vuelto. Y Jesús sentado, no le llego ni al tobillo, pero tengo que hacerlo. Yo necesito escuchar qué necesita. Yo sé lo que Andrea necesita, pero yo necesito que ella venga y me lo diga, porque yo quiero que ella me conozca más. Yo necesito que venga. ¿Qué se hizo, Andrea? Está muy ocupada. Y Jesús esperando. ¡Andrea! ¡Andrea! Y Él espera. Y espera. Y te llama. Y te llama. Y te llama. Y a veces llegamos y es así. Señor, gracias por este día, amén. Es que me tengo que ir, no tengo tiempo. Eso no es comunión. Se terminó la pasión en la iglesia. Decimos que oramos por nuestros hijos, pero realmente no lo estamos haciendo como el Señor lo manda. Necesitamos un despertar en el espíritu. Necesitamos realmente llenarnos del poder de Dios y tener una vida de comunión. Sea usted mamá, sea usted papá, sea usted hijo, sea usted hija. El único que te va a ayudar se llama Cristo Jesús. En todo tiempo, no solamente en tiempo de angustia, ni en tiempo de prueba o en tiempo de enfermedad, sino también en tiempo de éxito y de bonanza. Usted va a necesitar la voz de Dios. Y si no hacemos que esto suceda, hermanos, vamos a entrar en un caos familiar fuerte. Y ese es el blanco de Satanás. ¿Hace cuánto no ora usted por sus hijos, con sus hijos? Hizo la pregunta el pastor hace unas semanas.
Si usted todavía los tiene en casa, usted tiene una oportunidad de oro. Si usted tiene un celular y puede hacer videollamadas, usted tiene una oportunidad de oro. Hijo, hija, voy a orar por ti, no me corte, quiero verle la cara aquí. Y voy a declarar esta palabra en esta semana para ti, hijo. Y ese hijo va a ser marcado por toda su vida y de sus generaciones. Pero es que si me rechaza, y si me cuelga, y si me llega, tranquila, usted tiene todo por ganar y nada que perder. La palabra de Dios va a ser el que hace, el que convence de justicia, juicio y pecado, se llama el Espíritu Santo. Pero hay una parte que nos corresponde hacer a nosotros, como lo hizo José y como lo hizo María. Amén. Yo no estoy hablando de mi rol materno. Siempre les digo cuando hablo temas familiares, la primera que aprende soy yo y mi esposo, porque siempre inmediatamente el cerebro hace así, como es Andrea como mamá. No, yo estoy aprendiendo en todo, en mayordomía, en yo y mi casa, porque no soy la madre perfecta ni mi esposo es el padre perfecto. Y tenemos errores y horrores que hemos cometido en nuestros roles, pero gloria a Dios por su palabra, por su presencia y por su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y somos los primeros en aprender. Y la única fortaleza para tu vida, va a haber un momento donde usted va a necesitar paz y descanso. Porque la angustia es tanta que usted va a necesitar eso y solamente lo vamos a tener a través de la oración. En el nombre de Jesús. La primera tarea que les voy a entregar, pongámonos de pie. La primera tarea que el Señor nos hace en esta mañana. En este momento, diga el Espíritu Santo, envíame un versículo para yo dárselo a mi hijo, a mi hija hoy. Para que ella lo atesore. Y si usted tiene 2 hijos, 2 versículos. Tiene 3 hijos, 3 versículos. Tiene 4 hijos, 4 versículos. Y si tiene 6 hijos, 6 versículos diferentes, uno para cada uno de ellos. El Espíritu Santo le va a decir a usted, doña Ceci, qué está necesitando su hijo y su hija hoy. ¿Cuál palabra? Y busque, diga el Espíritu Santo. Piense, cierre sus ojos, anóteselo en una libreta, escríbaselo. Si es a su mamá, hágalo a su mamá, escríbaselo a su mamá, escríbaselo a su papá. Si es a su esposo, escríbaselo a su esposo y póngalo donde él lo vea. Ahí, en esa columna de la casa. Si es a su esposa, póngalo ahí también. En ese lugar donde usted sabe que siempre llega para que ella lo mire. ¿Cuál versículo? ¿Cuál versículo? Desde niña le dije a mi hija, nunca se aparte este libro de la verdad de tu vida. Así. Ni a derecha ni a izquierda, aquí se lo estoy parafraseando. Nunca se aparte este libro de la vida, de tu vida. Ni a diestra ni a siniestra, para que te vaya bien y prosperes en todo. Mira que te mando, hija, así lo dije desde bebé, a que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo todos los días. Donde sea que tú vayas, ahí va a estar el Señor. ¿Cuál versículo le dices a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo? En esta mañana el Señor te está llamando y te dice, yo quiero tu corazón, hijo. Entrégame tu vida. Yo quiero ser el dueño y Señor de tu corazón. He visto tus cargas, he visto los desafíos, pero sabes, si me dejas entrar en tu corazón, yo voy a cenar contigo y tú conmigo y tu vida va a cambiar. Pero déjame gobernar tu corazón. Cerremos todos los ojitos.